El otro día un músico, no recuerdo cuál, decía que el CEO de Spotify invirtió en una empresa que desarrollaba drones para Israel y que se debería dejar de usar Spotify. ¿Qué opinas de eso? Pregúntale a ese músico, por ejemplo, si usa, qué marca de guitarras usa. Y luego vamos a ver a los accionistas de la empresa de esas guitarras, a ver si todos están completamente limpios y ninguno tiene, por ejemplo, acciones en una fábrica de armas. Y si así fuera, pregúntale si va a dejar de usar esa guitarra. Son purezas inservibles, onanistas. ¿Tú crees que dejar de usar Spotify mañana, 1,000, 10,000, 100,000 personas con ese pretexto va a disminuir el sufrimiento en Gaza? No, es postureo. Es el mero postureo del onanista social y político. Si lo que vas a hacer por Gaza es eso, no hagas nada. Si lo que vas a hacer es apoyar que se reconozca el Estado palestino y que haya presiones de Israel, como las de España, donde creo que la Audiencia Nacional acaba de, no me acuerdo cuál de los tribunales que tenemos, pero uno de los tribunales españoles acaba de emprender acciones, de levantar acciones contra Netanyahu como criminal de guerra. Eso crea más presión política, crea más presión internacional, crea más conciencia internacional que tú haciendo el tonto con Spotify. No, yo no quiero desproteger a Israel, porque sé que si se desprotege a Israel, jamás lo va a tomar y va a matar a todos los que pueda. Ese es el problema. Pero esas poses, esas simplezas infantiles, donde buscas una pureza absoluta, prístina, feérica, quiere decir de las hadas, es de niños, es de niños. No, es músico, dile que se dedique a la música, hombre, que no haga tonterías.